Ola, que tal, oh? Soy José, un degrao. E vamos falar un poqueñín penriba de este proyecto que lle como traballo e cual lle el mi día a día e el mi proceso creativo, ¿vale? Este proyecto, para el que no lo conozca, puede mirar en el mi canal de YouTube, que tengo ahí delles pieces en directo y los mis dos trabajos discográficos que tengo hasta el momento, fechos, están ahí colgados enteros. Y por definirlo de alguna manera, yo considero que hay una revisión de la tonada asturiana, de manera que lo que pretendo es arrimala a la música popular contemporánea, muy especialmente al rock, y aunque también tiene mucha presencia el blues, y hay de ellos otros estilos que no tienen tanta presencia, pero que aparecen en determinadas piezas, como puedan ser, pues no sé, el country, el jazz, la bossa nova, etcétera. Como consigo facer isto? Pois por medio de armonías e ritmos de guitarra, máis ou menos copiados determinados patrones destos estilos máis contemporáneos, ou máis ou menos que suenen un pouco a esos estilos, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente paso, que este va a llevarnos muy poco tiempo, que es el día a día mío. El día a día mío, pues igual se resume diciéndovos que el 85, el 90% del tiempo que yo he hecho trabajando, he hecho lo trabajando las maninas, ¿no? Trabajando técnica, para atrás y para adelante, de mano derecha, de mano izquierda, arpegios, de esto y un arpegio, o si no con este aparato tan raro que llamase púa, que lleva el cachín este de plástico que tocamos los guitarristas mucho con ello, ¿vale? Y entre la una mano, la otra mano, la técnica vocal de canto y los tres xuntes, puede pasarme la vida entera ensayando y ni me doy cuenta, ¿vale? O sea que es importante para mí eso, decir que la grandísima mayoría del tiempo he hecho ensayando técnica. Luego, da cuando lo que faigo de algún arreglín, de alguna tonada, que lle lo que más os va a interesar, que lle el proceso creativo de cómo consigo agarrar una tonada, que lle ese estilo que normalmente cantábase a capela o acompañado a la gaita, y cómo consigo traerlo al campo del rock o del blues, ¿no? Pues bien, ¿esto cómo consigo hacerlo? Pues bueno, mi método básase en un par de aspectos, ¿no? El aspecto rítmico y el aspecto armónico, ¿no? ¿Cómo vos diría yo? El aspecto rítmico lo que faigo escucho la tonada con atención e intento ver si tiene algún amago de patrón rítmico que por lo general atópase, o si no lo atopo, intento ver en qué patrón rítmico podría yo cuadrar esa tonada sin agredirla demasiado, ¿no? Sin hacer una transgresión demasiado agresiva, ¿vale? Entonces vamos a poner un par de ejemplos, como son Caballo al Verde, que tengo en el primer disco, y como son Al Atapecer la Planta, que tengo en el segundo disco, ¿vale? Caballo al Verde dice así: caballo al verde, una noche de verano. Eso en principio no tiene un ritmo marcado, pero a mí ocurrióseme que a lo mejor podía meterse en un ritmo binario del tipo, vamos a probar a ver qué pasa, del tipo caballo al verde, una noche. ¿Visteis? No lle tan descabellado, ¿no? Pensar en meterlo en ese esquema, ¿vale? Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo es Al Atapecer la Planta. Dice algo así como: al atapecer la planta, voy a subir a la esfollaza, hay baile de pandereta, rubia y sidra de casa. Si te fijes bien, parece que en algún sitio hay un amago de tener un ritmo ternario, de estos de tres partes, ¿no? Como pueden ser el vals o la xota, ¿no? Vamos a intentar meter un ritmo ternario. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A la tapez de la planta, voy a subir a la esfollada,
veréis que más o menos entra, ¿no? Puede considerarse como una solución válida. Posiblemente veis cualquier otra, que hay otras posibilidades. Hombre, eso está clarísimo. ¿Vale? Invito a cualquiera que toque de algún instrumento a investigar y a hacer con estas mismas canciones o con cualquier otra. Y si tocáis alguna solución guapa, mandáisme un email y decísme lo que me va a prestar un montón, ¿vale? Venga, ya tenemos el primer paso fecho, ¿no? De los dos pilares, los dos pegollos que tiene el mi método, ya tenemos la parte rítmica solucionado, que no lleve poco. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es la parte armónica. Lo que se trata es de agarrar una melodía y meterla dentro de un esquema armónico, o sea, dentro de una secuencia de acordes que tenga un mínimo de lógica y que tenga una relación con esa melodía. Entonces, lo que hay que hacer es analizar esa melodía, desmembrarla, destriparla, ¿no? Y intentar ver de algún esquema, de algo que nos sugiera algo y que nos dé una idea para meter una secuencia de acordes que diga algo, que no sea una secuencia de acordes sin más, ¿no? Hay que hablar un poquillín de formación de acordes, ¿no? Entonces, ¿qué hay un acorde? Son tres notas que suenan a la vez y que tienen una determinada relación armónica entre ellas. ¿Qué es esto de una determinada relación armónica? Eso es muy técnico. Pues, para entendernos, pues que suenen bien entre ellas, ¿vale? Ejemplo, re mayor. ¿Vale? Si les tocas a la vez, eso y un re mayor, ¿vale? Otro ejemplo, do mayor. Si les tocas a la vez, ¿vale? Do mayor. Entonces, la formación de acordes son esas tres notas. La primera llámase fundamental y la misma que da nombre al acorde, la siguiente la tercera y la siguiente llámase la quinta. ¿Por qué? Pues porque empiezas desde la fundamental a contar notas para arriba, por ejemplo, desde el re, mi, fa, sol, la, y agarres la primera, la tercera y la quinta. Entonces tendríamos re, fa, la, ¿vale? Ese es el acorde de re. En este caso re mayor y el fa sería fa sostenido, pero eso ya sería otro berenjenal en el que no nos vamos a meter, en este vídeo, ¿vale? El otro acorde es el de do mayor, entonces la fundamental y do, empezamos a contar desde do para arriba, do, re, mi, fa, sol, contamos 1, 3, 5, sería do, mi, sol, ¿vale? Do, mi, sol, ¿vale? Entonces ya tenemos esos dos acordes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, destripar la melodía. Falando de escala de re mayor, que por la afinación que yo utilizo es la más fácil de utilizar, ¿no? Muchas de mis canciones están en esa tonalidad. Pues diríamos, empieza diciendo re, fa, la, sol, mi, fa, mi, re, do, re, fa, la, sol, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa. ¿Vale? Entonces las tres primeras notas son re, fa, la, que son las de este acorde, ¿no? Entonces, una solución fácil, ya metéis ese acorde. ¿Para qué nos vamos a complicar? Venga, siguiente paso. Luego dice sol, mi, fa, mi, re, do, sol, re, algo así, vamos. Sol, mi, que ya las que me interesen a mí, pues sol, mi entren dentro del acorde de do, ¿no? Que ya do, mi, sol, mi son estos. Pues entonces vamos a intentar, a partir de ahí, a ver si nos sale algo, cuadrando esos dos acordes con el ritmo que teníamos, que ya... Caballo Pues hasta ahí llegó. Espero que os haya prestado y hasta otro día. Chao.